Bueno, Dios les bendiga a todos los que están en este momento sintonizándonos. Bendiciones, estoy saludando a todos. Bienvenido a este estudio bíblico. Así que, bueno, estamos listos para comenzar este estudio bíblico acerca de un hecho muy importante, mejor dicho, de un personaje muy importante. Así que damos gracias a Dios por eso. Aquí estoy con mi mate, como verán, esperando que nos conectemos para comenzar este estudio bíblico sobre el anticristo, sobre la bestia. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Y es muy apasionante, es muy revelador lo que las Escrituras nos dice acerca del anticristo y acerca de la bestia. Vamos a hacer un estudio bíblico muy coherente. Le prometo que no vamos a ser fantásticos, sino que vamos a ser coherentes. Vamos a tratar de ser lo más bíblico posible para que al estudiar esta palabra, todos podamos entender de qué se trata cuando la Biblia dice la bestia. Y cuando entendamos esta palabra, creo que vamos a tener un panorama muy amplio, no solo de lo que está por venir, sino de lo que ya estamos viviendo. Así que muy buenas tardes a todos. Es atípico, no suelo conectarme a esta hora, pero he sentido en mi corazón que así sea y vamos a tratar de sacarlo adelante. Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Por favor, díganme si se está escuchando bien. No quiero estar hablando al aire. Díganme si se está escuchando bien, por favor, avíseme, dígame si pastor se está escuchando bien, para que podamos tener una conversación. Bueno, quiero decirles que estamos saliendo por radio también, a través de Más Radio, y bueno, y que este video va a quedar colgado allí en mi muro y también en mi canal de YouTube. Listo. Santiago me dice: hola pastor, Dios bendiga su vida y su familia y la pastora. Muchas gracias, Santiago. ¿Cómo estás? Bendiciones. Se escucha bien, dice Santiago. Bueno, importante. Importante que se escuche bien. Repito porque no quiero estar hablando al aire. Mañana quiero decirles que nos vamos a encontrar a partir de las 11 de la mañana con la palabra de Dios también. Y vamos a tener una palabra también para todo el pueblo de Cristo. Estos temas son un poco... Hola Mónica, bendiciones Mónica, gracias por saludar. Estos temas no son para todos. Yo sé que estos temas que estoy tratando no son para todos. Son para los que les gusta estudiar las Escrituras. A algunos les aburre porque no es el mensaje que quieren escuchar. Pero está bien. No pretendemos de ninguna manera que les guste a todos, pero al que le apasiona la escatología, al que le apasiona el estudio bíblico, a ese le gusta. A mí me apasionan estas cosas y por lo tanto yo las considero muy importantes. Todo lo que es escatología en la Biblia, que es el estudio de los acontecimientos proféticos y futuros, es muy importante. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos sitúa a todos nosotros en el lugar profético exacto donde nosotros estamos parados. Así que bueno, eso es importante, saber en qué tiempo profético estamos parados. La Biblia dice que el rey David se rodeaba de una tribu llamada la tribu de Isaacar. Y la tribu de Isaacar era gente entendida en tiempos. Es decir, era gente que sabía discernir los tiempos. Y David consultaba a los jefes de la tribu de Isaacar para saber en qué tiempo profético él estaba parado. Y la Biblia nos da una orientación espiritual, pero también la Biblia nos da una orientación profética. Nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos plantados o qué tiempos estamos viviendo.
Al saber eso, tenemos una apertura profética. Entonces podemos darnos cuenta de los acontecimientos, de las cosas que están pasando y de las cosas que están por venir. ¿Por qué? Bueno, repito, porque tenemos un panorama profético y sabemos en qué tiempo estamos parados. Y eso es importantísimo, conocer los tiempos. Esta mañana estuvimos en la iglesia, quería contarles, fue algo maravilloso, estuvimos hasta las 14 horas, como 15, la verdad que no sé. Pero bueno, hemos compartido con hermanos que se acercaron. Bueno, hemos estado con el ropero comunitario abierto y es una bendición, la gente viene a buscar prendas. El jueves próximo tenemos la entrega de la vianda solidaria para todos aquellos vecinos que necesiten, pueden acercarse eso es el día viernes, el día jueves, a partir del mediodía, los que ya están inscriptos. Así que bueno, hemos estado todos los lunes, estamos inscribiendo para que el jueves retiren la vianda solidaria. Hola Humberto, dice, hola pastor, ¿cómo está? Un gusto escucharlo, abrazo, Dios lo bendice en gran manera. Gracias Humbertito, gracias Humbertito. Igualmente, hijo, para vos también. Me gustaría que vaya tomando lápiz y papel para ir anotando un poco este estudio bíblico, lápiz y papel, para que vaya anotando aquellas cosas que son importantes con las que vamos a empezar a describir la bestia, el anticristo, el falso profeta. ¿Me entienden? Así que, bueno, vamos a empezar a describir esto y vamos a darle la descripción de la Biblia. No nos vamos a ir de la Biblia, yo le prometo. Hay muchas maneras de interpretar esto y hasta está la manera fantástica. La manera fantástica es aquella en que la gente comienza a creer cosas fantásticas. Y en realidad no es tan difícil esto, ¿eh? Sí es un poco complicado, pero no es tan difícil cuando nosotros estudiamos las Escrituras a través de la historia. Y la historia va revelando las Escrituras. Y ahí vamos conociendo un poco de qué se trata. Amén. Bueno, 2 minutitos más y estamos comenzando. Corra, llame a alguien, comparta este vivo en su perfil, compártalo. Así podemos hacer que más personas puedan escuchar esta enseñanza. Que Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan en esta hora. Que Dios les bendiga en gran manera. A Dios sea la gloria y la alabanza. Muy bien. Tome su Biblia, tenga su Biblia a mano. Tenga su Biblia a mano. Ya vamos a hacer la introducción. Mientras estoy tomando mi mate, vamos a hacer la introducción a esta palabra. Y vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Daniel. Y ya voy a explicar por qué Daniel. Capítulo 7. Si usted tiene su Biblia a mano, Biblia, lápiz y papel. Daniel capítulo 7. Vamos a ver hoy 12 características de la bestia. 12 características de la bestia. Aquí tengo algunas anotaciones que estuve preparando. Vamos a ver 12 características de la bestia, si Dios nos ayuda. Vamos a ver cómo puedo preparar esto a fin de que podamos leer todos. ¿Listo? Bueno. Muy bien. 12 características que identifican a la bestia. Y vamos a aprender que no hay que inventar tanto en esto. O sea, hay que leer la Biblia y ver qué dice la Biblia. Y a través de la lectura de la palabra de Dios nosotros vamos a conocer.
El problema de esto no es la Biblia, el problema de esto es la interpretación, los que interpretan las Escrituras, nosotros, en otras palabras. Me quiero hacer cargo también. Bueno, 12 características de la bestia, vamos a comenzar. Biblia, lápiz y papel, por favor, anote y descubra quién es o qué es la bestia, qué es el anticristo. La Biblia la tiene que abrir en Daniel capítulo 7. Daniel 7. Desde Daniel 7 vamos a estudiar las Escrituras. Daniel 7 describe con exactitud quién es la bestia. Daniel 7 describe cuáles son sus características. Daniel 7 descubre el final de los tiempos. Descubre todo. Nada más hay que leerlo e interpretarlo. Así que vamos entonces. Oro para que Dios nos ilumine. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego que tú nos ilumines en este estudio de las Escrituras. Que tú nos des a todos nosotros, desde mi persona hasta lo que te están escuchando, Señor, o lo que están escuchando esta palabra. Que tú nos des sabiduría, discernimiento, entendimiento, para comprender en detalles tu palabra y el final de los tiempos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hola Jovi, Dios te bendiga. Bendiciones, Jovi, bendiciones. Bueno, Biblia, lápiz y papel. Vamos a hacer una introducción. Para estudiar escatología, muchas personas solamente se dirigen al libro de Apocalipsis, donde es un libro profético. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Pero el libro de Apocalipsis, les cuento, interpreta el libro de Daniel. Tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel deben leerse paralelamente, porque los acontecimientos que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis hay que saber ubicarlos en el libro de Daniel. Vamos a decirlo de otra manera para que usted lo entienda. Daniel proféticamente nos da todo un pantallazo de lo que va a acontecer hasta el final de los tiempos. Apocalipsis empieza a explicar los detalles. Es como si usted está en una casa mirándola desde afuera. Y le dicen a usted, hay una cocina, hay un living, hay un comedor, hay 2 habitaciones, hay una cochera. Entonces usted tiene un pantallazo general de lo que usted está viendo. Luego, cuando usted entra, la misma persona le dice, lo hace ingresar a la cocina y le dice, mire, esta es la cocina, esta es la cajonera. Ahí está empezando a dar detalles de la misma visión. Inclusive dentro del libro de Daniel, Daniel tiene una primera visión, mejor dicho, interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Apocalipsis, lo que yo le llamo el esqueleto. Cuando usted va a estudiar una palabra, o va a hacer una palabra, usted es un predicador, usted va a predicar, usted tiene que preparar una enseñanza para dar. Lo primero que usted tiene que preparar es el esqueleto. ¿Qué es lo que hace que su enseñanza o la enseñanza tenga una vista panorámica? Y luego usted va rellenando el esqueleto y terminará formando lo que usted quiere decir. En el capítulo 2 del libro de Daniel, nosotros encontramos un sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero cuando se levanta el rey Nabucodonosor, dice que se levantó turbado, con el corazón muy turbado. Pero no se acordaba del sueño, entonces llama a los astrólogos, a los adivinos y a todos
a todo lo que componía esa cartera y dice, quiero que me interpreten el sueño que soñé anoche. Entonces los astrólogos, los caldeos, le dijeron, rey, con mucho gusto se lo interpretamos, díganos el sueño. Y el rey le dice, no sé el sueño, no me acuerdo. Entonces los adivinos, los caldeos, porque todo pertenecía a la misma cartera, allí estaba Daniel también. La idea era que cuando se conquistaba una tierra, toda la gente notable de esa tierra pasara a formar esa cartera. Entonces le dicen los caldeos y los adivinos, rey, si usted no nos dice el sueño, nosotros no podemos de ninguna manera darle la explicación. Necesitamos saber el sueño porque no hay absolutamente nadie en el universo que pueda descifrar qué fue lo que usted soñó. Si usted no nos cuenta lo que soñó, nosotros no podemos darle la interpretación. El rey se enoja, Nabucodonosor, y dice, si ustedes nos pueden darme la interpretación, ¿para qué los tengo yo a ustedes? ¿Para qué los tengo en un lugar privilegiado? ¿Para qué les doy de comer? ¿Para qué los visto? Si ustedes a mí no me pueden decir lo que yo soñé con la interpretación, están todos muertos, los mato a todos. Entonces se armó un revuelo ahí. Un revuelo. Todos desesperados por miedo a morir. Hasta que se entera ¿quién? Daniel. Daniel era uno de los 4 notables que se habían llevado cautivo a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ananías, Misael y Azarías, y tanto a Daniel también, le cambian el nombre judío, el nombre hebreo con significados gloriosos, se los cambian por Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Nombres que representaban los dioses babilónicos y caldeos. Pero los verdaderos nombres de ellos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por eso a mí me gusta llamarle de esa manera. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aunque hoy hay predicadores que le llaman Sadrach, Mesach y Abednego, a mí me gusta llamarle por el nombre original. Cuando Daniel se entera de esto, le dice al rey, rey, mire, si usted me permite, deme un tiempito y voy a orar al único Dios verdadero, al que revela los secretos del universo, y voy a interpretarle, no solo le voy a decir lo que usted soñó, sino que le voy a dar la interpretación. Así fue como Daniel llama a Ananías, Misael y Azarías, los llama a ayunar, los llama a orar, y Dios le muestra a Daniel el sueño, el gran sueño de Nabucodonosor. Daniel, estoy hablando del capítulo 2, no del capítulo 7 que vamos a hablar de Apocalipsis, de Daniel. Daniel se acerca al rey y le dice, rey, vengo a traerle el significado del sueño junto con el sueño. Nabucodonosor se queda asombrado y lo escucha. Y Daniel le dice, Daniel era un hombre con una revelación tremenda. Le dice, rey, Dios me mostró esto. Y ahí le cuenta, usted estaba muy pensativo y se acostó pensando en su reino y en la prole de su reino, es decir, Babilonia. Y cuando usted estaba durmiendo, Dios le concedió al rey mostrarle la prole, no solo de su reino, sino del planeta Tierra. Y lo que usted vio fue, se lo estoy contando con mis palabras, una estatua gigante que usted quedó asombrado. En esa estatua gigante está reflejado todos los reinos de la tierra, que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de barro y los dedos de barro mezclado con hierro. El rey quedó asombrado. Dice, ese es el sueño que tuve. Bueno, rey, aquí va la interpretación. La cabeza de oro majestuosa es usted, rey. Dios le ha coronado y le ha dado todos los reinos de la tierra. La cabeza de oro lo representa a usted. Y su reino, cuando habla de rey, habla de reino. Eso debe ser la cabeza, por favor, porque es elemental para estudiar y para comprender la escritura,
profética. Tenemos que aprender la Biblia se interpreta a sí misma, así que tengamos en cuenta eso. La cabeza de oro es usted, rey. El pecho de plata es otro reino que se levantará después de usted. El vientre de bronce es otro reino que se levantará después del reino de plata. Las piernas de hierro es otro reino, un cuarto reino que se levantará en esta tierra. Y los dedos mezclado con barro, ese es el quinto reino, el otro reino que se va a levantar. Usted vio en sueños que una piedra es cortada, no por manos humanas, que arremete contra la pierna de la estatua, contra los pies de la estatua, y derriba la estatua. Ese es el reino que vendrá sobre esta tierra, que no tendrá fin, porque dice que la piedra que fue cortada no por manos se convirtió en un gran reino sobre la tierra, un reino que nunca más tendrá fin. El rey quedó asombrado. Entonces Dios le dio la respuesta al rey, que él es cabeza de oro, pero el día que él muera, su reino de a poquito va a ir desapareciendo y aparecerá otro reino, y luego aparecerá otro reino, y luego aparecerá otro reino, y luego aparecerá otro reino. Bueno, Nabucodonosor quedó asombrado y galardonó con todos los honores a Daniel, y así Daniel pudo salvar la vida de todos los que representaban esa cartera. Ese es el esqueleto profético de todos los tiempos. En el capítulo 7, ahora vamos a entrar a ahondar un poco más fino. En el capítulo 7 del libro de Daniel, quiero calentarme un poco la garganta. En el capítulo 7 del libro de Daniel, ya Nabucodonosor no estaba más, había muerto, y estaba en su lugar su hijo Belsasar. En el capítulo 7, ahora es Daniel que tiene unas visiones, que tiene exactamente unas visiones, y él las escribe. Y aunque en el capítulo 2 eran reinos, era una estatua con metales, aquí Daniel ve el mismo sueño, pero desde otra perspectiva. En vez de 4 metales, oro, plata, bronce, hierro, lo que Daniel ve son 4 bestias, que es exactamente lo mismo. Esto es para que usted vea que las bestias representan reinos. Y vamos entonces a leer lo que tiene en la Biblia a mano, el libro de Daniel capítulo 7, y vamos a interpretar un poco esto. Antes que nada, esos reinos ya la historia los clasificó. El primero es el reino de Nabucodonosor, Babilonia, la cabeza de oro. Luego tenemos el pecho de plata, que es el Medo-Persa. Luego tenemos el vientre de bronce, que fue el reino de Grecia que vino. Y luego el de hierro, que está representado en el reino romano, que fue en los tiempos en que Cristo vino a la tierra, en ese reino, en el reino romano. Ahora Daniel vuelve a tener unas visiones y vuelve a tener las mismas visiones que tuvo el rey Nabucodonosor, solo que mostradas de otra manera. Aquí él las ve como 4 bestias. Vamos a leerlo, capítulo 7, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Preste atención a los modos, por favor. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, digamos el hijo de Nabucodonosor. Este fue, ¿se acuerdan? El de la copa. Aquello que lee la Biblia, la mano que escribe en la pared. Este es Belsasar. Bueno, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Escuche esto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, o sea, en mi sueño, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar.
Vamos bien. El gran mar, sabemos que en la Biblia el mar significa muchedumbre, pueblo, naciones, tribus y lenguas. El gran mar significa que todo esto acontecería en un lugar donde había mucha gente, muchísima gente, que era en aquel tiempo toda esa zona. Los vientos significan conflictos. Había conflictos en el mundo entre la gente, entre los reinos. Daniel dijo: yo miraba en mi visión de noche y he aquí 4 vientos del cielo que combatían el gran mar y 4 bestias grandes, 4, fíjese el paralelismo, 4 metales, ahora son 4 bestias. 4 bestias grandes, diferentes unas de otras, subían del mar, o sea, no eran puestas por Dios, subían del mar. Vamos bien, eran reinos que se levantaban del mar, de la misma gente. Es la misma gente levantando reinos del mar. Entonces, hay una diferencia entre la piedra que fue cortada de la montaña, no por manos humanas. Esa no salió del mar, esa fue cortada por Dios. Entonces tenemos que aprender a establecer lo que es el reino de Dios, establecido por Dios, y el reino humano, establecido por la gente, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como democracia, por ejemplo. Bueno, y comienzo a describir. La primera era como león y tenía alas de águila. Ese es Nabucodonosor, la cabeza de oro. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. He aquí una segunda bestia. Ahora esta segunda bestia representa el pecho de plata, semejante a la de un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Bueno, no vamos a entrar en los detalles, pero acá habla del reino medo-persa. Por eso dice que este reino estaba representado en un oso que se alzaba de un costado más que del otro, porque el reino medo-persa era un reino combinado entre Media y Persia. Persia era mucho más grande que Media. Tal es así que cuando ellos toman el reino y lo toman como medo-persa, que creo que hubo un solo rey medo-persa que fue perteneciente a la parte de los medios. Los demás fueron todos pertenecientes a los persas. Por eso eran 2 naciones que hicieron unión, pero una era mucho más pequeña que la otra. De hecho, ya después quedó como el reino de Persia, porque ya el reino de Media quedó fundido en el reino de Persia. Por eso dice acá que el león se levantaba más de un lado que del otro. Tenía 3 costillas porque ese reino luego se dividió en 3 generales. Luego, bueno, esas son las 3 costillas que representan. Bueno, el verso 6 dice que devoró mucha carne. Claro, estamos hablando de guerra. El verso 6 dice: y las barbaries que cometió el reino de Media y de Persia. El verso 6 dice: después de esto miré y aquí, ¿ve? Ahora vamos al vientre de bronce. Ahora le está mostrando, es la misma visión, es la misma visión. Después de aquí dice: miré y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Estamos hablando de Grecia. Ahora este reino, esta bestia representa otro reino, el reino de Grecia. Verso 7. Después miraba yo en las visiones de noche, vaya prestando atención. Y he aquí una 4ª bestia, espantosa, dice, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Esto es Roma, es la famosa pierna de hierro. Y acá dice que tenía dientes de hierro. O sea, no sé si usted se da cuenta del paralelismo. Y devoraba y desmenuzaba, como hizo Roma, y las obras hollaba con los pies. Fue el reino más poderoso porque usó el hierro de una manera extraordinaria. Por eso se la califica como hierro, porque fue la nación que supo sacarle provecho al hierro.
en sus armas. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¡Epa! Esta bestia dice que le llamó la atención a Daniel porque tenía 10 cuernos. En la visión de Daniel, de Nabucodonosor, en el capítulo 2, note que habla de 10 dedos de la pierna. Y acá habla de 10 cuernos. Estamos hablando de la misma visión. La visión que estaba representada en los pies con 10 dedos es la misma visión que ve Daniel aquí de la cuarta bestia con 10 cuernos. Es la misma visión, solo que vista desde otro ángulo para describirnos detalles mucho más profundos. El verso 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, miren que le llamó la atención a Daniel los cuernos que tenía la bestia, eran 10. He aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Cuerno pequeño, ¿le suena? Ya voy a explicar algo sobre el cuerno pequeño. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea que 10 cuernos. De los 10 cuernos dice que salía un cuerno pequeño que al salir arrancó 3 de los 10 cuernos. Y dice que fueron arrancados de raíz. Y he aquí que este cuerno, el pequeño, tenía ojos, dice el verso 8, de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo en su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Daniel estaba impresionado por el cuerno pequeño. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, la bestia, la cuarta bestia, la mataron. Había también quitado a las otras bestias de su dominio, digamos, a las 3 primeras, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en mi visión de noche y he aquí, dice, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, la piedra que fue cortada, que derribó ese cuarto reino en el capítulo 2 del libro de Daniel, y acá también vuelve a decir lo mismo, pero ya no dice una piedra. Dice que, el verso 14, le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno. La piedra que tiene un dominio eterno, del capítulo 2, lea, es paralelo, que nunca pasará y su reino no será destruido. Y se turbó mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, un ángel, y le pregunté en verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Fíjese lo que le dice el ángel a Daniel, lo que significa cada una de estas cosas. El ángel le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. El mismo sueño de Nabucodonosor capítulo 2. 4 reyes representados en 4 metales, y aquí 4 reyes representados en 4 bestias. Se lo dice el ángel en la interpretación. Esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Se entiende hasta aquí? Entonces, después recibirán reino, después de esas 4, recibirán el reino los santos del Altísimo. Mire cómo le revela fácilmente. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, la piedra que vio Nabucodonosor en el capítulo 2. Entonces tuve deseo de saber más. Dice que Daniel se quedó impresionado con la cuarta bestia. Entonces dice, entonces tuve deseo de saber más acerca de la cuarta bestia. Porque dice que era diferente a todas las otras. No era igual, era diferente. La que tenía 10 cuernos,
que salió el cuerno pequeño que derribó 3 cuernos. Espantosa en gran manera. Mire lo que le llamó la atención a Daniel. Que tenía dientes de hierro, pezuñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies. Las pezuñas eran de bronce. Acuérdense cuál es el reino que tenía bronce, porque Roma había arrastrado a los dioses caldeos. Asimismo, cerca de los 10 cuernos que tenía la cabeza, y el otro que había salido, el pequeño, el que le llamó la atención a Daniel, el cuerno pequeño, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, boca y hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño tenía ojo y boca y hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. ¡Epa! Mire el detalle. Daniel ve que el cuerno pequeño hace guerra contra los santos y los vence. Les gana la pelea. 22. Hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. ¡Qué tremendo! Yo sé que usted me está siguiendo la lectura y usted está diciendo, epa, acá no hay muchos misterios. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Está hablando del final de los tiempos, cuando nosotros recibiremos el reino. Dijo así, la cuarta bestia, mire lo que le dice el ángel, escuche atentamente, la cuarta bestia, esa es la que nos interesa a nosotros. Por eso le interesó a Daniel, porque es la cuarta bestia la que nos tiene que interesar a nosotros para entender el tiempo profético en el que estamos parados. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¡epa!, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará, trillará y despedazará. A toda tierra. A toda tierra. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, capítulo 2. 10 dedos, 10 reyes. El cual será diferente de todos los reinos, de toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. 10 reyes se va a levantar de ese reino de Roma, se van a levantar 10 reyes. Y tras de esos 10 reyes, o sea, después que los 10 reyes se hayan levantado, se levantará ¿qué? Otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. O sea, vamos bien. Del reino de Roma se levantarán 10 reyes. Luego que se hayan levantado los 10 reyes, detrás de los 10 reyes que se hayan levantado, se levantará un cuerno pequeño, 10 reyes representados en 10 cuernos, se levantará un cuerno pequeño, de los 10 reinos, se levantará un reino pequeño que derribará 3 reinos. Y dice que este cuerno pequeño, un detalle, será diferente a los otros 10 cuernos. O sea, que este reino último que se levantará será diferente a los otros 10 reinos, o sea, distinto, un reino distinto. Y que cuando se levanta, dice el verso 24, a 3 reyes derribará. Verso 25, y hablará este reino, este rey, este cuerno pequeño, hablará contra el Altísimo, contra Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso habla de ¿qué? De persecución. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. ¡Epa! O sea, tenemos que descubrir quién es. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempos, que son 3.640 años. Pero se levantará el juez, Dios, y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Está hablando del fin. O sea, esta profecía de Daniel abarca desde los tiempos de Daniel, que fueron los tiempos donde fue dada la profecía, hasta el tiempo del fin. Entonces es importante que la estudiemos. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo. Está hablando del reino
de Cristo sobre la tierra, cuyo reino es rey eterno y cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de las palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos se turbaron y mi rostro se mudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Es tremendo, ¿verdad? Ahora yo quiero que descubramos quién es el anticristo. Y yo quiero darte en este día 12 características para identificar al anticristo y a la bestia. Por muchos años se ha hablado de esto. Algunos han dicho que Hitler era la bestia, Mussolini era la bestia, que la bestia es Bill Gates, que la bestia es... y a través de la historia se le ha dado el calificativo de bestia a un montón. Pero ¿qué dice la Biblia? No, nosotros no tenemos que andar adivinando quién es la bestia. No tenemos que andar haciendo ese tipo de estudios bíblicos. Simplemente tenemos que agarrar la Biblia y en la Biblia perfectamente describe quién es la bestia o qué es la bestia. No necesitamos nosotros andar adivinando. Hay gente que todavía está esperando que estará la bestia entre nosotros. Dicen, bueno, va a aparecer en el fin de los tiempos la bestia. No sé. Y si vemos qué dice la Biblia respecto a la bestia y el anticristo, y vamos a descubrir que nada de eso de lo que dicen es cierto. Nada de eso. Que la bestia va a aparecer en el último minuto. Vamos a ver 12 características de la bestia, 12 características del anticristo. Empezamos así. Lo que me están siguiendo es porque le gusta el estudio bíblico. Todos sabemos, tengamos la interpretación que querramos tener de Apocalipsis, pero hasta los católicos, los adventistas, los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los hermanos libres y hasta los testigos de Jehová, todos coincidimos en que el cuerno pequeño es la bestia. O sea, en eso no hay duda. El cuerno pequeño de Apocalipsis 7 es la bestia. Es el famoso anticristo. Anticristo no significa en contra de Cristo. Anticristo significa en lugar de Cristo. Así que en esto coincidimos todos. La bestia es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es la bestia. En eso yo creo que todos los estudiantes de la Biblia coincidimos en que el cuerno pequeño es la bestia, que aparece en Daniel 7, que luego aparece con otros nombres en otras partes de las Escrituras, como la bestia, como el anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Daniel 7, en la visión que tuvo Daniel, aparece como el cuerno pequeño. Ahora vamos a ver quién es el cuerno pequeño. ¿De dónde es? ¿Está el cuerno pequeño entre nosotros o no está? ¿O tenemos que esperar que aparezca el cuerno pequeño? Vamos a ver de qué se trata. 12 características para identificar a la bestia. 12 características para identificar al anticristo. Característica número 1. Dice que el cuerno pequeño, en el verso 8, vamos a ver una característica, lo voy a leer. Por favor, preste atención. Verso 8. Primer característica del cuerno pequeño. Verso 8 de Daniel capítulo 7. Mientras yo contemplaba los cuernos son ¿qué? Reinos, naciones. Naciones. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos. De entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amigos, hablemos de lo último. Las piernas, el cuarto reino, que es Roma. Bueno, Roma fue un imperio impresionante. Roma llegó a ser el más grande de todos los imperios. De allí que salió el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, pero Roma con el tiempo comenzó a debilitarse
se comenzó a debilitar porque las hordes, las bárbaras, atacaban Roma y la fueron debilitando. Las tribus del norte empezaron a atacar a Roma y fueron debilitando a Roma, al punto en que Roma, como imperio conglomerado, desaparece y el reino de Roma se dividió en 10 reinos. De esos 10 reinos, es lo que hoy nosotros conocemos como Europa. Me llama la atención que el cuerno pequeño sale de los 10 reinos, no cuando Roma era fuerte. El cuerno pequeño sale cuando ya los 10 reinos, cuando Roma estaba dividido en 10 reinos. ¿Se entiende hasta ahí? Lo primero que sabemos, lo primero que entendemos, número 1, que sale de los 10 cuernos. O sea, la bestia tiene que salir de los 10 cuernos, es decir, de la Roma ya dividida. Es decir, el cuerno pequeño, el anticristo y la bestia, debe levantarse en Europa. Porque los 10 reinos conformaron Europa. Entonces, el anticristo tiene que levantarse ¿en dónde? En Europa, porque se levanta de los 10 reinos. ¿Vamos bien hasta ahí? El cuerno pequeño sale de los 10 reinos, de los 10 cuernos, y sale de los 10 dedos. O sea, del reino romano dividido que hoy conocemos como Europa. Entonces, el anticristo tiene que salir de Europa. Está en Europa. Cuando se divide el reino, y allí Roma se dividieron en los francos, en los alemanes, en los anglosajones, en los ostrogodos. ¿Quiénes son esos? A ver, los francos son los franceses, los alemanes son los alemanes, los anglosajones son los ingleses, los ostrogodos son los españoles, y de allí, del reino de Roma dividido, nacieron todos los reinos. Nació, repito, Italia, nació Francia, nació Alemania, nacieron los ingleses, nacieron los españoles. De ahí, dice que sale el cuerno pequeño. Del reino de Roma dividido en 10 reinos. Entonces, la primera característica es que sale de los 10 cuernos. Es decir, del reino romano dividido. Presta atención, vaya identificando. De ahí sale la bestia. Punto número 2. El verso 24 dice así. Vamos a leerlo. Verso 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, Roma dividida en 10, y tras ellos, o sea, después, tras significa detrás, después que se levantan los 10 reinos, se levantará otro, que es el cuerno pequeño, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces, la pierna de hierro es Roma. Los pies que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel es Roma dividida en 10 reinos. ¿Se entiende hasta allí? La bestia del capítulo 7, la cuarta bestia, es Roma. Los cuernos que tenían la cuarta bestia, los 10 cuernos, es Roma dividida en 10 reinos. O sea que si el cuerno pequeño sale de los 10 reinos, entonces tiene que ser un poder romano. Porque sale de la pierna de hierro y de los cuernos de la cabeza de la cuarta bestia. Entonces, sí o sí, la deducción es un reino romano. O sea, el anticristo tiene que ser romano. Viene del reino romano. Cuando hablamos del imperio romano, hablamos de toda Europa, que tuvo nacimiento cuando se dividió en 10 el imperio romano. Hasta acá se entiende, tiene que ser un poder romano. Tiene que ser un poder romano. Le cuento un poquito la historia. Cuando Roma se divide en 10, ya después le voy a ahondar un poquito más, pero cuando Roma se divide en 10, el reino romano quedó dividido en 10. Cada uno de ellos tenía autonomía.
ya dejó de ser uno para convertirse en 10. Pero para permanecer unidos, ellos necesitaban un líder que en el tiempo de la pierna, el líder era el César. Pero ahora ya no estaba más el César. Se había dividido en 10 reinos. Eso hacía que las tribus bárbaras tuviesen guerras continuamente con ellos, y ellos se iban debilitando. Entonces necesitaban un líder ellos para unificar a la Roma que se había dividido en 10. Como no había César, no había más César, cada uno era autónomo, tomaron la mejor decisión, o tomaron una decisión, que fuese el Papa, que en ese tiempo ya era la religión oficial, que fuese el Papa quien uniera los 10 reinos, para que, al estar unidos los 10 reinos, las tribus bárbaras no pudieran invadirlos. Entonces, espiritualmente, toma el reino el Papa, y el Papa vino a cumplir la función del antiguo César. Era la antigua civilización, solo que ahora estaba dividida en 10, y en vez de tener un César, tenía un líder que era el Papa, que era el que daba la orientación y la unidad del imperio, del antiguo imperio romano, ahora dividido en 10. En Apocalipsis 13 lo describe mejor. En Apocalipsis 13 dice que Roma le dio la bestia, le dio la autoridad. Roma, el dragón, le dio la autoridad a la bestia. O sea, el dragón representa dos cosas en la Biblia. El dragón representa a Satanás, pero el dragón también representa el sistema anticristo. El sistema anticristo le dio, dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, autoridad a la bestia. La bestia era ahora el que ocupaba el mando de la Roma dividida en 10 cuernos o en 10 dedos. Pero comenzó con un mando espiritual. O sea, los reyes, lo mismo que ocurre hoy ocurre exactamente lo mismo. Los reyes de cada una de esas naciones, los reyes que componían, no sé, a los ingleses, a los españoles, a los franceses, a los alemanes, iban a pedir la bendición del Papa para que el Papa los bendijera. Entonces todos estaban unidos en un César ficticio, porque César ya no estaba más, Roma dividida en 10, pero si había alguien que conservaba la unidad de Roma, ese era el Papa. Lo dice la historia. Así que la segunda característica para descubrir quién es la bestia es que tiene que ser un poder romano. Es un cuerno que sale de los 10 cuernos de la Roma dividida en 10. O sea, es un poder romano. Tiene que ser romano. Seguimos. Característica número 3. En el verso 24 dice, y los 10 cuernos significan de que el reino que se levantará, los 10 cuernos significan que aquel reino se levantará, de aquel reino se levantará 10 reyes. De Roma se levantan 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará. Bueno. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué este es diferente de los primeros? Claro, porque los otros reinos, los 10 reinos que se levantan, son reinos políticos. Pero este último rey, dice Daniel, es diferente, claro, porque es un reino espiritual. El papado no era un reino político, era un reino espiritual. Por eso dice, el cuerno que se levanta es diferente. Y se levanta tras ello. O sea, después de que Roma se dividió en 10, se levantó el cuerno pequeño. Cuando el cuerno pequeño se levanta, dice que derriba 3 cuernos. Si usted lee la historia, usted va a descubrir que después de la división de la Roma occidental, esto es tremendo, esto es historia. Después que Roma occidental, siempre hablando de Roma occidental, se divide en 10,
dice que se levanta el cuerno pequeño, pero cuando el cuerno pequeño se levanta, dice que derriba 3 cuernos. Primero, yo estaba acá estudiando un poco y viendo algunas cositas para traer más luz a esto. ¿Cuándo se dividió? ¿En qué año? ¿En qué año se dividió en 10? Quedó dividido en 10 Roma. Bueno, la historia dice que fue en el año 476 después de Cristo. Después de Cristo quedó dividido el Imperio Romano en 10 reinos. En el 476 después de Cristo dice que el último emperador romano fue Rómulo Augustulo o Augustulo. Ese fue el último emperador. No hubo más César después de él. Ahí quedó completamente dividido en 10 reinos. Dice que este cuerno pequeño se levanta después, o sea, cuando los 10 reinos se dividieron completamente. O sea que este cuerno pequeño tiene que haber salido después, o tiene que haberse levantado este cuerno pequeño después del año 476 después de Cristo, cuando ya Roma estaba dividido en 10, porque el cuerno pequeño no aparece en las piernas, aparece en los dedos. ¿Estamos? En el capítulo 2 de Daniel. Y en el capítulo 7 de Daniel, el cuerno pequeño aparece después de los 10 cuernos. Cuando Roma se dividió, quedó dividida completamente en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Entonces, el cuerno pequeño tiene que haber nacido en el año, después del año 476 después de Cristo, cuando ya Roma estaba dividida. Entonces vaya tomando nota. El último emperador que tuvo Roma, que fue Rómulo Augustulo, ese fue el último César. Y de ahí ya quedó dividido Francia para un lado, España para otro lado, Italia para otro lado, ingleses para otro lado, y ahí quedó dividido. Entonces necesitaban a alguien que los uniera. Entonces decidieron llamar al Papa, o responder al Papa, y tomar al Papa como la figura para volver a tener una unión del Imperio Romano. Aunque ahora estaba dividido en 10, pero necesitaban una figura que los uniera, porque ya no había más César. Entonces el Papa ocupó el lugar del César. Claro, dice que cuando este cuerno pequeño se levanta, este reino raro, diferente a los demás, claro, porque los otros eran reinos y este era un reino espiritual, por eso le llama cuerno pequeño, porque nació pequeño. O sea, Roma, el papado era un pequeño reino al lado de los semejantes reinos como Inglaterra, como España, como Alemania. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cuando este reino se levanta, dice que arrancó 3 de raíz. Lo dice el verso 8. El verso 8 dice así. Ese es un detalle, y le voy a explicar por qué. Bueno, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que el otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, no era solamente un sistema, era un hombre, el Papa. Después de ese año, después del 476, cuando todos los reinos espiritualmente dijeron vamos a tener a esta Roma de donde venimos nosotros, vamos a tenerla unida con la figura del Papa, ¿qué ocurre? Que habían 3 reinos que eran rebeldes porque no creían en el Papa. No, de ninguna manera ellos aceptaban la autoridad del Papa. De estos 10 reinos habían 3 reinos que no aceptaban, lo dice la historia, la autoridad del Papa. Yo acá lo tengo anotado. Uno eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que eran tribus arrianas, seguidores de Arrios. Yo le explico esto. Arrios había sido un teólogo y filósofo que tenía como doctrina, una doctrina muy diferente a la doctrina del Papa. Arrios, él sostenía que Jesús había sido creado por Dios, que no era un ser coigual a Dios, sino un ser creado por Dios. Esa corriente filosófica y esa doctrina filosófica
creó una división entre el Papa y los arrianos, así se les llamaban los seguidores de Arrio. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos estaban aliados a Arrios, eran tribus arrianas. Esas tres tribus arrianas no permitían la unión de la Europa o del Imperio Romano dividido en 10. Cuando eligen al Papa como la figura central para unificar Roma, el Papa tenía estas tres tribus, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, los tenía como enemigos. Y el Papa no podía. Entonces usó el poder civil, escuche esto, usó el poder civil que le dieron las otras tribus para destruir a estas tres tribus. Y en la medida que fue pasando el tiempo, por ejemplo, la historia dice que los édulos fueron destruidos en el 493 después de Cristo. Los vándalos fueron destruidos con el poder civil de los otros, o sea, ahora es el Papa con el poder civil. Los vándalos fueron destruidos en el 534 después de Cristo y los ostrogodos fueron destruidos en el 538 después de Cristo. Un detalle. De estas tres tribus no hubo descendencia. Se cumplió la palabra que dice, fueron arrancados de raíz. No, hoy en día tenemos descendientes de las tribus de los anglosajones, los ingleses, descendientes de los alemanes, pero de estas tres tribus, como dice la Biblia, el Papa se sacó de encima, el papado de aquel entonces se sacó de encima, el cuerno pequeño se sacó de encima estas tres tribus que no le permitían tener el dominio y el control total de la Roma dividida. Entonces, ¿qué pasó? Arrancaron estos tres cuernos de raíz. De raíz. Hoy en día, repito, no hay ningún descendiente ni ninguna nación que descienda de los érulos, de los vándalos o de los ostrogodos. Ahora el Papa tenía el dominio completo y total. No solo el dominio espiritual, sino que tenía el dominio ¿qué? Civil. O sea que el Papa utilizaba el poder civil de los cuernos que quedaba para imponer él no solo sus leyes, sino que también su doctrina. Porque todos nosotros sabemos lo que fue la Inquisición. Otra característica del cuerno pequeño lo encontramos en el verso 25. Volvemos de nuevo al Daniel 7:25. Quiero que usted vea este detalle. Dice así, dice, y hablará cosas grandes contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. A ver, para descubrir quién es el anticristo, preste atención acá, nosotros tenemos que buscar, muy fácil, quién es aquel que cumple con todo lo que dice el verso 25. A ver, ¿quién es aquel que habla palabras en contra del Altísimo? ¿Quién era aquel que quebrantaba a los santos del Altísimo, que persiguió a la iglesia, a los santos del Altísimo? ¿Quién fue el reino que cambió la ley, que quiso cambiar la ley? ¿Quién fue el reino que cambió los mandamientos de Dios? Bueno, vamos a ver un poco. Dice que hablará en blasfemia en contra de Dios. ¿Qué es una blasfemia? Definamos qué es una blasfemia. Hoy nosotros en castellano definimos blasfemia como insulto. Pero dejemos que la Biblia defina blasfemia. ¿Le parece bien? Y vamos a ver qué es una blasfemia en la Biblia. No qué pienso yo que es una blasfemia. Según mi cultura, no. Según la cultura hebrea, ¿qué era una blasfemia? Mateo capítulo 2, verso 7. Vemos al paralítico que fue bajado del techo y que fue sanado. Y que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces los que estaban allí presentes, cuando escucharon que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados, dijeron, ¿por qué habla blasfemia y dice, tus pecados te son perdonados? ¿Quién puede perdonar pecados
sino solo Dios? ¿Qué es blasfemia en la Biblia? Blasfemia en la Biblia es cuando un hombre dice que puede perdonar los pecados, cuando un hombre ocupa el lugar de Dios. Eso es blasfemia en la Biblia. Pero por si a lo mejor decís, bueno, pero no me cierra, vamos a ver otro ejemplo. San Juan capítulo 10, verso 30 al 33. Yo y el Padre uno somos, decía Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de todas ellas me quieren apedrear? Y mire qué le responde. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te vamos a apedrear, sino que te vamos a apedrear por blasfemia. ¿Cómo por blasfemia? Sí, porque tú siendo hombre te hace Dios. ¿Qué es blasfemia en la Biblia? Es cuando el hombre quiere ocupar el lugar de Dios o cuando el hombre se hace Dios. Entonces, acá, cuando la Biblia dice que este ser, este cuerno pequeño, el anticristo, hablará blasfemia contra Dios, lo que la Biblia está diciendo es que este anticristo ocupará o querrá ocupar el lugar de Dios. Ahora, piense usted, ¿quién es hoy en día el que se hace llamar Vicario Filis Dei, el representante de Dios en la tierra? Piénselo. Hablará blasfemia en contra de Dios, dice la Biblia. Blasfemia es en la Biblia cuando un hombre se hace Dios. Mire, yo no tengo tiempo, pero tengo no menos de 20 anotaciones aquí de la Enciclopedia Católica, donde dice blasfemias aberrantes, que el único que ocupa el lugar de Dios sobre la tierra es el Papa, y que tiene autoridad para quitar pecados o para concederlos. Eso es ocupar el lugar de Dios. Eso es ser blasfemo, porque solo Dios puede perdonar pecados. Lo dijeron los fariseos, queremos matarte, Jesús, porque tú ocupas el lugar de Dios. Eso es blasfemia. ¿Quién es el que se hace llamar Santo Padre? Si tenemos un solo Padre, según Mateo 23:9. Tenemos solo un Santo Padre. ¿Quién es el que se hace llamar Santo Padre? ¿Quién es el que se hace llamar Dios en la tierra hoy en día? No hay que estudiar mucho. ¿Quién es el que hoy en día dice que tiene poder para perdonar pecados? Con 3 Ave María, 10 Padres Nuestros ya se te perdonaron los pecados. ¿Quién es? Dios solo es el que puede perdonar los pecados. ¿Quién es el que está ocupando ese lugar? ¿Quién es el que dice que tiene poder para poner y quitar reyes? Según la Enciclopedia Católica, Daniel 2:21 dice que solo Dios tiene el poder de poner y quitar reyes. ¿Quién es el que es infalible? Malaquías capítulo 3 verso 6 dice que el único infalible es Dios. Pero la Enciclopedia Católica dice que el Papa es infalible. Cuando el Papa dice blanco, dice que hasta el cielo debe someterse a lo que dice el Papa, porque es el representante en la tierra que dejó Jesús. Hechos capítulo 10, Cornelio, y Apocalipsis 19:10, el ángel le dicen, Pedro le dijo a Cornelio: no te arrodilles delante de mí. El ángel le dijo a Juan: no te arrodilles delante de mí, solo debes arrodillarte delante de Dios. Entonces, ¿quién es el que hace que la gente se incline delante de él y le bese el anillo? El Papa. ¿Sabe qué dice la Enciclopedia Católica? Léalo usted, yo tengo acá los detalles si usted los quiere, los tengo acá. Que el Papa no puede ser juzgado, pero él sí puede juzgar. El Papa no puede ser juzgado por nada ni por nadie, pero él sí tiene la autoridad para juzgar a cualquiera que exista sobre la faz de la tierra, tomando el lugar de Dios. ¿Quién es el único que no puede ser juzgado? Dios. Todo hombre puede ser juzgado. ¿Entienden? Se ocupa el lugar de Dios. Y acá tengo, la Biblia dice que este será diferente a los primeros. La sexta característica, será diferente a los primeros. Claro, ¿por qué diferente a los primeros? Bueno, ahí tenemos que ir a Daniel 2. Dice que la diferencia estaba en que era hierro mezclado con barro. ¿Se acuerdan en la estatua? Oro puro, plata pura, bronce puro, hierro puro. Pero este reino era hierro mezclado con barro. ¿Qué representa el hierro? Roma. ¿Qué representa el barro? El poder político.
Entonces, el hierro mezclado con barro es la unión del Estado con el poder político. Eso fue lo que le dio poder a Roma, al Papa, a la bestia. Le dio poder para matar a los hijos de Dios. Y utilizaba el poder civil. El poder civil. Utilizaba el poder civil. ¿Se acuerdan? Los cruzados, la Inquisición. Mató miles de personas. Miles de personas. Es la unión. Y de hecho, el Vaticano es un Estado. El Vaticano tiene su propia moneda, su propio lenguaje, sus propios números romanos. Hablan su propio lenguaje, en latín. Eso es Roma hoy en día, es un Estado. Por eso es diferente a los primeros. Porque no solo era barro, no solo era hierro, era mezclado con barro. Había una mezcla allí. Por eso Daniel dice, esta bestia es distinta a las otras. Este cuerno pequeño es distinto a los otros. Claro, porque esto no es política pura, es religión con política. La séptima característica dice que hacía guerra contra los santos. Es lo mismo que el mismo cuadro. Ahora de esto acá es Apocalipsis capítulo 12, cuando el dragón, que representa a Roma, está esperando que el niño nazca para asesinarlo. Ya conocemos la historia. El niño fue guardado, hizo guerra contra fue protegido, pasó los tiempos de Herodes, y luego comenzó a hacer guerra contra los santos. El dragón comenzó a hacer guerra contra los santos. Es lo mismo aquí. Es la misma historia. Hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Los venció o no? ¿Cuánta gente mató el Imperio Romano? ¿Cuánta gente mandó a matar el papado a través de la Inquisición, a través de los cruzados? ¿Cuánta gente? De hecho, los 3 reinos que hizo desaparecer, los hizo desaparecer con espadas. Siempre el Imperio Romano fue un perseguidor del pueblo de Dios. Siempre fue un perseguidor del pueblo de Dios. El Imperio Romano siempre fue así. Primer y segundo siglo. ¿Se acuerda de Esteban? ¿Se acuerda de Esteban? ¿Se acuerdan de Jacobo, decapitado? Y así, y después luego. Existe la unión con Constantino, en el 300 y pico. La unión, ahí se une el barro con el hierro, para que se forme un gran imperio una vez más, que es el último imperio que se formará sobre la tierra. Tengo acá, todo tengo escrito aquí porque me tomé el trabajo hice los deberes, me tomé el trabajo de buscar lo que hacía la Inquisición pontificia, la Inquisición papal, de la manera en que mataba gente. La gente que no abrazaba su fe o que no obedecía al Papa era muerta. El cuerno pequeño. La característica número 8, ya para ir terminando, es que dice que pensará en cambiar los tiempos. Dice que el cuerno pequeño, una de las particularidades que tiene, presten atención a los estudiantes de la Biblia, el cuerno pequeño dice que una de las particularidades que tiene es que pretenderá cambiar los tiempos. No es que va a cambiar los meses del año, ni los días del calendario. Cuando habla de cambiar los tiempos, habla de que el papado fue quien cambió los tiempos proféticos. Uno de los grandes problemas que tuvo la Iglesia Católica Romana fueron los protestantes. Porque los protestantes, desde Martín Lutero en adelante, todos coincidían con esta palabra que le estoy enseñando a nosotros, que le estoy diciendo a ustedes. Que el papado era la bestia de la que hablaba Daniel. Entonces, claro, tanto Martín Lutero como todos los reformadores lo enseñaban así como se lo estoy enseñando yo a ustedes, con las Escrituras, sin ningún misterio. Esto lo que yo enseño lo va a enseñar usted. Entonces,
la gente estaba siendo convencida a través de las Escrituras. Entonces de allí que nacen los grandes concilios, el de Nicea, el concilio de Trento. Y se levantan. El concilio de Trento fue el concilio más largo de la historia, desde 1555 hasta el 1563. Martín Lutero inicia la reforma en 1517, en el siglo XVI. Entonces, ese concilio tenía como objetivo ver cómo se interpretaba el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis para que la figura de la bestia no cayera sobre el Papa. Por eso fue tan largo el concilio. Se levantaron dos teólogos, escuchen. Uno era Ignacio de Loyola, que apareció con una doctrina diciendo de que, bueno, el cuerno pequeño era Antíoco Epifanes, o Epífanes, con esa interpretación bíblica, que fue un rey griego. El cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Él cambió el calendario profético para decir que la profecía de Daniel tuvo cumplimiento en el pasado que no tenía nada que ver con el Papa. Bueno, no fue muy creída esa historia. No fue muy aceptada. Fue aceptada al principio, pero claro, después se dieron cuenta de que era muy fácil de rebatir esa historia. Entonces apareció un personaje que fue clave, que se llamó Francisco Rivera. Y Francisco Rivera hizo lo contrario a Loyola. Loyola tiró todo para atrás, cambió el calendario profético para decir, no se está cumpliendo delante de nuestros ojos esta profecía, sino que ya pasó. Y no tiene nada que ver el Papa. Como no fue tan creída, apareció Francisco Rivera con otra teoría que abrazaron todos los protestantes. La mayoría de los protestantes abrazaron esa teoría con los tiempos. Y esa teoría tiene que ver con que el cuerno pequeño y la bestia se van a cumplir en el futuro con los judíos. Entonces de ahí que hoy tenemos esa doctrina. Bueno, la bestia no está, va a aparecer, pero la iglesia no va a estar más. Cuando la bestia aparezca, cuando el cuerno pequeño aparezca, la iglesia va a estar con Cristo ya en las bodas del Cordero y ahí va a aparecer la bestia. No, mi amigo, no se equivoque. No se deje mentir en la cara. Si usted lo está leyendo como yo, ¿hace falta explicarlo? Le mienten en la cara. Algunos lo hacen voluntariamente y otros involuntariamente. Cambió el calendario profético, cambió los tiempos proféticos. Entonces acá queda despegado el papado, el cuerno pequeño. No tengo nada que ver yo con la bestia, ni nada que ver con todo eso, porque yo estoy en el presente y este será uno que aparecerá en el futuro. Y nosotros abrazamos esa doctrina y decimos, bueno, pero cuando Cristo nos lleve a los cielos, ahí va a aparecer la bestia. Ya está acá, querido. Es un sistema. Los papas están de turnos. Es un sistema político, es una unión de hierro con barro, que de la misma manera que persiguió a la iglesia de Cristo en el tiempo del primer, segundo y tercer siglo, y cuarto y medio, es lo mismo que hará al final de los tiempos. Es lo mismo. Hoy en día, el César es el Papa. Cada presidente que asume en un país tiene que ir a besar su anillo. Argentina, que no tenemos nada que ver con los europeos, se desesperan más hoy en día que el Papa es argentino. Y ya vamos a hablar un poquito del Papa argentino. Y la diferencia del Papa argentino que abraza la orden jesuita. La orden jesuita fue la orden más perseguidora de los protestantes. De hecho, Rivera y Loyola pertenecen a la orden jesuita. Rivera dice, señores, mire, acá la profecía va a tener cumplimiento en el final de los tiempos, así que quédese tranquilo, ni lo vamos a ver al anticristo. Estamos conviviendo con él. Estamos conviviendo con él. La característica número 9 es que pensará en cambiar la ley de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes,
¿Quién es el que cambió las leyes de Dios? ¿Quién es el que cambió los 10 mandamientos, por ejemplo? A ver, primero y principal, la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos. ¿Con qué autoridad la cambió? Si usted lee los 10 mandamientos en la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, usted va a encontrar los 10 mandamientos perfectos como se encuentra en la Reina Valera 60, 1909, 1602, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por favor, googlee. Tómese el trabajo. Yo quiero que usted comience a ahondar en el catecismo católico. Y usted va a descubrir que los 10 mandamientos que están en la Biblia católica no son los mismos 10 mandamientos que están ¿en dónde? En el catecismo católico. Los 10 mandamientos que usted va a leer en el catecismo católico tiene una modificación. ¿Quién se atreve a modificar la ley de Dios? Por ejemplo, el segundo mandamiento, que dice no harás imágenes ni te inclinarás a ella, en el catecismo católico, ese mandamiento no está. Lo hicieron desaparecer. Búsquelo. Para que usted no diga, por Pastor Omar, usted me está mintiendo. No te estoy mintiendo. No lo busques en la Biblia católica. No, ahí no está. Está en el catecismo católico. El segundo mandamiento que dice no te inclinarás, no harás imagen ni te inclinarás a ella, lo hicieron desaparecer. Claro, usted me dice, pero Pastor Omar, si hacen desaparecer un mandamiento quedan 9 y los mandamientos son 10. Correcto. ¿Y cómo es que compensaron ese mandamiento que hicieron desaparecer? ¿Sabe cómo lo compensaron? Dividiendo el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo ni desearás la mujer de tu prójimo. Lo dividieron en 2 al 10º mandamiento, entonces le quedaron 10. Así que tenemos que buscar una entidad que sea perseguidor de la iglesia, que haya cambiado los tiempos proféticos, que cambie la ley de Dios. ¿Quién es? A ver, dígamelo usted. ¿Quién es el perseguidor de la iglesia? Fue la Iglesia Católica Romana. ¿Quién es la gran ramera? Sí sabemos quién es la gran ramera. ¿Quién fue el que cambió los mandamientos de Dios? La Iglesia Católica Romana, te lo estoy comprobando. Comprobalo vos, googlealo. Y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es cierto. ¿Quién fue el que cambió los tiempos proféticos? Ellos. Y nos hizo creer a nosotros los protestantes que el anticristo va a venir cuando nosotros estemos en el cielo, va a venir el anticristo. Mentira del diablo. Ya está entre nosotros esa mugre. La gran ramera, la bestia, el anticristo, ya está con nosotros. Y por eso ha infectado todas las naciones. Y la Biblia dice, escuche, lo dice Daniel y lo dice el libro de Apocalipsis, que cuando el cuerno pequeño nació iba a gobernar por 1260 años. 1260 años. ¿Se cumplió esa palabra? Claro que se cumplió. ¿Por qué? Porque gobernó estrictamente el papado, la Roma dividida, desde el año 476, gobernó durante 1260 años, y la Biblia dice que ese rey, ese tuvo una herida de muerte. Acá lo tengo anotado. Dice que fue herido de muerte después de los 1260 años que gobernó sobre la tierra. Dice que tuvo una herida de muerte. ¿Se cumplió esa palabra? Googlealo. Exactamente 1260 años, desde el 476, que fue cuando se dividió el Imperio Romano. Y en el 476, cuando toma el control el cuerno pequeño, ya con el manejo, después de haber tumbado las tres tribus que yo le dije, de las que los 3 cuernos que desaparecieron, y él toma el control de todo el Imperio Romano dividido, que fue precisamente en el 476 más o menos, 1260 años más tarde, se cumple la palabra profética de Daniel. ¿Qué pasó? Dice que tuvo la bestia una herida mortal. O sea, una herida mortal. En febrero, escuche, googleelo para que usted vea que yo no le estoy mintiendo. No se quede con lo que yo digo, googleelo, estudie, indague en la historia. En febrero del 531
38. Justiniano puso al Papa como el rey supremo. Escucha esto. Es que acá tengo todo mezclado como el rey. Bien. Y en febrero de 1798, el general Berthier, enviado por Napoleón, le dice que ingresó. ¿Se acuerdan de Napoleón? La gran revolución francesa. Dice que Napoleón no respetó al papado, sino que a través del general Berthier, que fue enviado por Napoleón Bonaparte, por supuesto, estoy hablando, dice que apresó al último papa que estaba allí y le quitó el anillo al papa que fue Pío VI. Le quitó el anillo y le quitó la corona y fue llevado cautivo en cadenas a Francia, donde murió. Eso ocurrió en el siglo XVIII. Herida mortal. Hasta que el Papa tenía el control de todo. Claro, en la Revolución Francesa, Napoleón, que era ateo, arremetió ¿contra quién? Contra el Papa. Y lo hizo pedazos. Agarró al Papa Pío VI, le sacó el anillo, le sacó la corona y lo llevó cautivo y murió en Francia. Ahí exiliado el Papa. Esa es la herida mortal de que habla la Biblia. Pero la Biblia dice que la herida mortal fue sanada. O sea, murió. Parecía que se acabó el reinado, pero ¿qué pasó? Dice que la herida mortal fue hecha con espada. ¿Qué representa la espada? Romanos 13:14, ¿qué representa la espada? Dice que la bestia fue herida con espada. La espada representa el poder civil. La espada en la Biblia representa la palabra de Dios, pero también representa, según Romanos, capítulo 13, el poder civil. Entonces, sabemos que quien hirió al Papa fue el poder civil, fue precisamente la espada que él usó con los cruzados, la espada que él usó con la Inquisición para matar gente, con la misma espada, con el poder civil, porque él usó el poder civil que tenía de los 7 cuernos. Él tenía el poder civil de los 7 cuernos. Ahora el poder civil se le había vuelto en contra. ¿Y qué hizo el poder civil? Lo bajó del trono el Papa y se lo llevó prisionero de los pelos. ¿Y murió en dónde? En Francia. ¿Qué detalle? Dice que fue herido, ¿tuvo una herida de muerte? Sí, claro que tuvo una herida de muerte. Pero guarda, mírame. La herida de muerte fue sanada. ¿Fue sanada? ¿Cómo lo vemos hoy? Lo vemos más vivo que nunca. La herida mortal fue sanada 200 años después. O sea, 200 años cuando nosotros vemos los escritores de este tiempo, vemos que escriben como que le dan un final, porque es una herida mortal, a lo que tenía que ver con el papado, que era quien tenía, el antiguo César que tenía el gobierno del Imperio Romano. Pero 200 años después, en 1986, la herida que había sido hecha con espada fue sanada. Y otra vez el papado comenzó a tomar poder. La característica número 12 de la bestia. Dice que la bestia tiene un número, según Apocalipsis 13:18. Para identificar la bestia, tenemos que identificar su número. Es muy difícil lo que estoy enseñando. Mientras que están esperando que aparezca el anticristo después que la iglesia se vaya al cielo. Este poder papal, al final de los tiempos, va a usar el poder civil. Para implantar sus leyes. Eso lo conocemos en el libro de Apocalipsis 13. El anticristo es un sistema que tendrá la particularidad de unir barro con hierro, poder civil con el poder político, o sea, poder político, con poder religioso.
Los grandes cambios que está introduciendo la orden jesuita en la Iglesia Católica Romana nunca se vio en toda la historia de la Iglesia. Estúdielo. El Papa anterior, el Papa Francisco, era un Papa muy ortodoxo, que nunca ese Papa aceptaría el matrimonio igualitario, los homosexuales. Hoy cuando le preguntan al Papa Francisco sobre la homosexualidad, él responde: ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Cómo quién sos vos? No lo juzga. Porque hay que hacer una religión en la que entren todos. Se necesita una reforma eclesiástica y se necesita una reforma. Escuche lo que le voy a decir. Prepárese para esto. La Iglesia Católica se está preparando para una gran reforma en su teología. En esa gran reforma será aplaudida por todo el mundo. Lo mismo que hizo. Cambió la ley, cambió los tiempos proféticos, cambió hasta el mismo Dios, porque Él se atribuye Dios sobre la tierra. Lo mismo. O sea, no hay que estudiar mucho esto. O sea, hay que abrir un poco la cabeza. Hay que dejar un poco los cuentos. Hay que dejar un poco las fábulas. Hay que dejar un poco la fantasía. Leamos, por favor. Estudie. Daniel 7, Daniel 2. El esqueleto profético de los tiempos. El mundo, otra vez, será gobernado por un César. ¿Ese César quién es? Ya lo estudiamos quién es. ¿Quién era el César cuando eran las piernas? Bueno, el César era el romano. Pero ¿quién fue el César después en que Roma se dividió en 10 reinos? El papado. El papado tomará el control del mundo entero. Por supuesto que los reyes de las naciones tendrán su autonomía, pero se bajará una línea. Y esa línea la bajará ¿quién? Alguien que tiene la autoridad, como el capítulo 13 de Apocalipsis dice que el dragón le dará toda la autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? El Imperio Romano. El dragón es Satanás, pero también es el Imperio Romano. Lo vemos en Daniel, en Apocalipsis 13. El Imperio Romano, el Imperio Europeo, donde se concentra el mayor número de gente culta, por supuesto, donde se concentra el mayor poder civil. Inglaterra, Italia, España, Alemania, donde está el mayor poder civil, el que puede hacer que con las armas se obedezca lo que dice el César. Y esa línea se baja. Escúchame, nosotros somos del tercer mundo. Nosotros hacemos nuestros presidentes hacen lo que le bajan, la línea que le bajan desde Europa o desde los Estados Unidos. Nosotros no tenemos autonomía. Y los países que tengan autonomía van a desaparecer con sus autonomías, porque así como el Cuerno Pequeño hizo desaparecer a los ostrogodos, a los visigodos, así mismo va a hacer desaparecer a todos aquellos que quieran tener autonomía y no quieran obedecer a la bajada de línea. Ahora dice que la última característica, dice: señores, ustedes quieren descubrir quién es la bestia, cuenten su número. Su nombre. Lean el número de su nombre. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿podemos leer el número en el idioma inglés? No, no podemos. ¿Cómo leemos el número en idioma inglés? No se puede. ¿Podemos leer el número en el idioma español? No, porque el idioma español, ¿qué tiene? Tiene letras. En el idioma español las letras son letras y los números son números. En inglés la letra es letra, los números son números. En China la letra es letra, los números son números. ¿En qué lugar las letras son números? Dígalo usted, porque parece que uno es loco y que están esperando la... Dígalo usted. ¿En qué? Porque si Dios nos dice cuenten el número de su nombre, entonces tenemos que buscar en qué lugar del mundo las letras son números.
o representan números. ¿En dónde es eso? En Roma. Ahora, te voy a dar dos detalles y termino con este estudio que hemos dado en esta tarde. Dice que el número tiene que dar 666. Se armó un revuelo cuando al Papa se le dio un título, Vicarius Filii Deis. Se armó un revuelo bárbaro. ¿Por qué? Porque el famoso, que salía en la primera enciclopedia, de hecho, después salieron a decir, no, bueno, pero eso nunca fue un escrito romano. Mentira, mentira. Porque durante muchos años el Papa utilizó este título, Vicario Filii Dei. De hecho, tenía un gorro, un bonete de esas cosas que usa él que decía Vicarius Filii Deis. Si usted suma los números con lo que está escrita esa letra, da 666. Vicario Filii Dei. Cuando ellos vieron eso, hicieron desaparecer ese título. Hicieron desaparecer ese título. ¿Por qué? Porque la iglesia protestante hacía hincapié en ese título. Entonces ellos dijeron, basta, no podemos seguir utilizando este título porque quedamos regalados con este título. Vicarius Filii Dei, cuando vos sumabas la B, la I, la C, daba 666. Entonces tuvieron que hacer desaparecer ese título, pero se olvidaron de algo. Se olvidaron de algo. El nombre tiene un valor numérico, por lo tanto tiene que ser un nombre blasfemo. A ver si Por 600 años utilizaron el Vicario Filii Dei, hasta que, claro, tuvieron que hacerlo desaparecer. Pero se comieron algo. ¿Sabía usted que los números romanos, hasta el segundo siglo, en el segundo siglo se agrega la M a la numeración romana? En el segundo siglo se agrega la M a la numeración romana. Entonces, los romanos tenían el 1, el 2, el 3, ¿se acuerdan? La B era el 5, la C era el 100. En el segundo siglo, repito, recién en el segundo siglo se agrega la M, que significa 1000, en la numeración romana. Antes del segundo siglo, la M no aparecía. Ahora, antes del segundo siglo, que es la numeración original, si usted suma todos los números romanos, sume el 1 más el 2 más el 3 más el 5, sume todos los números romanos, menos la M, porque la M fue agregada en el segundo siglo. Googleelo, fue agregada en el segundo siglo. Adivine cuánto da. Dígalo. Correcto. 666. ¿Necesitas más explicación? Están esperando que venga el anticristo, la bestia. Amigos, ya está entre nosotros. Pero pastor Omar, usted me va a decir que el papa que está ahora es la bestia. Amigos, te lo voy a aclarar. La bestia no solo, eso lo lees en Daniel 2 y en Daniel 7. La bestia no solo es un hombre, es un sistema. Los papas están de turno. Va a llegar el día en que va a estar el papa de turno que va a llevar adelante lo que los otros papas fueran construyendo. Estamos frente al anticristo. Estamos frente a la bestia. Su herida mortal ya fue sanada. Los reyes de la tierra van a besar su anillo. No hay un político argentino que asuma que no vaya a besar su anillo. Hoy en día lo dijo el Papa. El Papa cada vez tiene más fuerza. Hizo unión tremenda con Estados Unidos, hasta Estados Unidos. El Papa que tenemos ahora es un Papa jesuita.
Los jesuitas fueron y serán siempre los principales perseguidores de los cristianos. Son los que cambiaron la teología. ¿Para qué? Para que no pegara absolutamente Loyola y todos esos, para que no pegara la profecía con ellos. Ya te lo expliqué a eso recién. Fueron los que cambiaron la teología, cambiaron los tiempos, tiraron al anticristo, lo tiraron para adelante, a la bestia la tiraron para adelante. Y nosotros estamos viviendo acá, y cuándo aparecerá el anticristo y cuándo vendrá. Por favor, estudien las escrituras, por favor, vean, lean, no tienen que estudiar, tienen que leer, indagar la historia. La Biblia dice lo mismo que fue, es lo que será. ¿Quién persiguió a la iglesia, a Cristo? ¿Quién lo persiguió? El Imperio Romano. ¿Quién mató a Cristo? Bueno, usted me pregunta, pastor, teológicamente Cristo se sacrificó a sí mismo, ya lo sea eso. Pero ¿quiénes fueron los instrumentos que asesinaron a Jesús? Los romanos. Fueron los judíos, ¿con qué? ¿Utilizando qué? El poder civil. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían poder civil para matar. Lo mismo ocurre ahora. Lo mismo ocurrió en todos los tiempos. ¿Quién persiguió a Cristo? El famoso dragón como bestia, persiguió a la iglesia de Cristo. La persiguió. ¿Quién mató a Esteban? El Imperio Romano. ¿Quién quiso matar a Jesús cuando Jesús nació? El Imperio Romano. ¿Quién mató a Jacobo? El Imperio Romano. ¿Quién perseguía? Pablo, ¿a qué imperio pertenecía? El Imperio Romano. Y perseguía a la iglesia de Cristo. Es lo mismo. La historia se volverá a repetir. El gran Imperio Romano estará en su mayor esplendor. Los 10 reinos o los 7 reinos que son los más poderosos que existen en la tierra. Inglaterra, armamentalmente, si unimos Inglaterra, si unimos Alemania, si unimos Francia, si unimos España, son más poderosos que Estados Unidos. ¿Quién va a tener el control de eso? El que lo tuvo siempre. El que siempre lo tuvo. ¿Qué quieres inventar? El que siempre lo tuvo. Obedecerán a una voz. Alguien los unirá. ¿Quién los unirá? Si son países independientes, ¿quién los unirá? Hay alguien que los une. Alguien que está con poder, que tiene poder ahora. Tiene poder espiritual y tendrá el poder civil de la tierra. ¿Por qué quieren hacer tantos grandes cambios? ¿Por qué ahora en mayo el Papa convocó a todos los líderes mundiales? Porque dice que se necesita un nuevo orden mundial. Se necesita un nuevo orden mundial. Y hacen hincapié, y a esto preste atención, hacen hincapié en el medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué el Papa Francisco hace hincapié en el medio ambiente? A ver, ¿por qué? Porque el medio ambiente es algo que une a todos los países. ¿Quién no quiere que se cuide el medio ambiente? Utilizan el medio ambiente, ¿para qué? Para tener el control de todas las cosas. Utilizan el medio ambiente. Es el caballito de batalla, el caballito de Troya con el que entra. Todo el mundo quiere ir a saber, todo el mundo quiere conocer. Y de allí se empezarán a bajar las líneas. Y cuando los tiempos se vayan acercando al fin, habrá un gobierno mundial. Sí, habrá diferentes países, claro que habrá diferentes países, pero se bajará una línea. ¿Hace falta ser muy estudioso para saber esto? Si con una pandemia hoy en día vivimos por bajadas de línea. Mira qué fácil que es para el diablo manejar un mundo completo. Qué fácil que es. Qué fácil que es. Te dicen a la hora que tenés que salir, te dicen hasta dónde podés ir, te dicen a la hora que te tenés que mover. Con una pandemia gobiernan el mundo. No sé si lo estás entendiendo. No es difícil para Satanás gobernar el mundo, quedó demostrado. Ahora hace falta alguien que tenga el control. Y ese control, permíteme decirle, no lo va a tener usted. Ese control lo tendrá ¿quién? El César. ¿Quién es el César? Si hoy el César, Pastor Omar, si hoy el César no existe más, sí existe, pero con otra entidad. ¿Quién suplantó al César cuando el Imperio Romano se dividió en 10? El Papa. ¿Cuál va a ser la figura central en la que va a girar todas las decisiones para el mundo entero? El cuerno pequeño. Usted, los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos, los bautistas, todo el mundo sabe que el cuerno pequeño de Daniel 7 es la bestia.
Entonces ya hemos definido, te di 12 pautas. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 7? ¿Quién es? El imperio romano papal. Es el que tendrá el control de todo. Está delante de tus ojos y no lo estás viendo. ¿Sabe por qué? Porque vos estás mirando para el futuro. Ahí está el problema. Y como vos no vas a estar más, ¿viste? No, querido. Pero dice la Biblia, y para terminar, que en el mayor esplendor, Daniel capítulo 2, una piedra será cortada de un monte y no por mano. Aleluya. Y arremeterá, dice la palabra de Dios en Daniel 2, contra la imagen. Y desmenuzará la imagen y la piedra se convertirá en un gran reino. Pero si no lo entendés todavía, Daniel 7 dice que en ese final de los tiempos, dice que aparecerá el Hijo del Hombre. Y dice que aparecerá con un reino que despedazará a las bestias y establecerá su reino en la tierra. Es la famosa venida de Cristo, la que todos estamos esperando. La que Juan gritó, amén, ven Señor Jesús, cuando le dijo, ciertamente vengo en breve. Dice que cuando ese reino aparezca, cuando esa piedra sea cortada, destruirá todos los reinos de la tierra y establecerá su reino. Ese es el reino que todos nosotros estamos esperando. Eso es lo que acontecerá en los últimos tiempos. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos a los eventos proféticos. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos, porque entonces ahora sabes qué tiempo estás viviendo. Empezá a ver, empezá a estudiar las homilías del Papa. Fíjate lo que dice, fíjate lo que él está diciendo. Te repito, usted me dirá, Pastor Omar, este es el anticristo. No mires el hombre, por favor. Es un sistema. El que esté de turno en su momento es el que ejecutará. Pero estamos ante el dragón. El dragón representa a Satanás y también el dragón en la Biblia representa a Roma. ¿Quién es el que esperaba que el niño saliera? Satanás. ¿Por medio de quién? De Roma. Así que tenés la profecía cumplida delante de tus ojos. Ahora empezá a mirar y a abrir tus ojos. Eso fue lo que enseñaron nuestros padres, eso fue lo que enseñó Lutero, eso fue lo que enseñó Calvino, eso fueron lo que enseñaron nuestros padres apostólicos. Pero nosotros nos dejamos confundir y nos tiraron allá al futuro. Oh, quédate tranquilo que cuando aparecerá. Y le ponen nombre, Mussolini, Hitler, la bestia. No. Hay que leer, hay que estudiar. No hay que hablar por hablar. No hay que copiar y pegar. Hay que estudiar. Hay que profundizar. Apocalipsis, la explicación del libro de Daniel. Nada más. Daniel es el esqueleto completo de la historia de la humanidad. Comienza el capítulo 7 y capítulo 2 del libro de Daniel, comienza con Daniel. Claro, él recibe la historia. Y con el libro de Daniel, allí en el capítulo 2 y en el capítulo 7, se termina la historia con el fin del siglo y la venida de Cristo a la tierra. Estudiar, si querés te lo paso. Te paso todo el bosquejo y la verdad que quería que se reflejara el bosquejo, pero bueno. Nos vamos a encontrar con otro estudio bíblico muy importante en los próximos días. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por haber participado de este estudio bíblico. Un beso muy grande. Estúdielo, va a quedar en mi perfil. Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Allí usted va a poder estudiar, anotar si hizo las anotaciones. Que Dios me les bendiga a todos. Muchas gracias por haberme aguantado hasta aquí. Trato de hacerlo rápido y dinámico para que usted no se me aburra. Pero estos son estudios para llevarlo adelante en 2 o 3 clases para profundizarlos bien. Nada más, los quiero mucho y bendiciones a todos. Ánimo, que vamos a salir de esto. Bendigo a todas las iglesias de Cristo, los pastores, ministros, siervos de Dios, líderes que están trabajando para el Señor fuertemente. Nada más, saludo de mi esposa, la profeta Claudia. Gracias a todos mis hijos espirituales que día a día están prendidos a los estudios bíblicos. Que Dios me les bendiga muchísimo, que Dios me les guarde en gran manera y gracias por siempre estar presente en todos estos estudios. Los quiero mucho. Mañana a las 11 de la mañana estaré con el mensaje, como vengo haciendo durante tanto tiempo, desde que empezó la pandemia. A las 11 de la mañana estaré con una palabra, ya no con un estudio bíblico, con una palabra poderosa
poderosa de Dios para tu vida y para tu familia. Soy el pastor Omar Oliva, desde la República Argentina. Que Dios te bendiga.